Gabriela Troiano, que es referenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, para hablar un poco sobre qué implicancia tiene este veto del gobierno. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Acá Rodrigo y Elías te saludan. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Elías? Bueno, gracias por difundir la situación que están atravesando el colectivo de personas con discapacidad. La verdad que es terrible, se agrava día a día. Sin duda. Gabriela, contanos un poco qué implicancia tiene este veto y qué significaba declarar la emergencia en discapacidad. Bueno, la ley de emergencia en discapacidad justamente respondía a una situación que está atravesando todo el colectivo de una gravedad extrema. Ustedes saben que desde que asumió este gobierno se empezaron a limitar los tratamientos, tanto sea de medicamentos como rehabilitación, se empezaron a limitar el otorgamiento de pensiones, el otorgamiento de certificados únicos de discapacidad. Ujú. Con eso también comenzaron a no actualizar los montos de las prestaciones, tampoco actualizaron los montos, por ejemplo, del valor de la nafta para los transportes, ya sean escolares o transportes para personas con discapacidad. Bueno, tampoco actualizaron el valor de, de los talleres protegidos, el monto que se les da a, a las personas que trabajan ahí, que es Sí. un bono que actualmente están cobrando 28.000 pesos. Ujú. Claro. Bueno, toda esta situación se va agravando día a día porque el proceso inflacionario sigue en nuestro país y porque están tratando de subsistir los prestadores, digamos, la gente que presta servicios a las familias de personas con discapacidad y las familias y a las personas mismas con discapacidad. Entonces, bueno, dejan de pagar los impuestos, tratan de solventar en cambio de llevar a los niños y a las niñas todos los días a la escuela, los llevan día por medio. Lo Ujú. mismo los docentes de apoyo, un docente de apoyo está cobrando 3.000 pesos, con lo cual, bueno, empiezan a trabajar media jornada o tienen que buscarse otro trabajo que les permita también ellos poder vivir, ¿no? Claro. Entonces la situación se agrava momento a momento. Este mes empezaron a llegar a las personas con discapacidad que tenían una pensión no contributiva nacional el cese de la misma, bajo una pantalla de hacer una auditoría. La verdad que lo único que hicieron fue eh, eliminar pensiones, y cuando digo esto lo digo porque en principio nadie estaba en desacuerdo con que se realice una auditoría porque es una función que tiene el propio Estado de hacerlo, pero no se cumplió con los pasos legales correspondientes. O sea, se contrató a un servicio de correo que fue Andreani, que no Sí. entraba a los barrios más humildes, en donde justamente si hay una cuestión que toca de lleno a las familias donde hay una persona con discapacidad, es la situación de vulnerabilidad y la situación de emergencia económica también, Ujú. ¿no? Entonces Andreani no entraba a los barrios humildes, con lo cual un alto porcentaje, casi el 30% de las notificaciones no llegaban a destino, con lo cual esas personas no se enteraban que tenían la auditoría y no podían acercarse. Mm. Bueno, eso para ellos era un motivo para el cese de la pensión. La Claro. cuestión es que están cayendo las pensiones y con eso la posibilidad de la persona de tener el programa Incluir Salud, que es a través del cual accedían a los Claro, medicamentos, a sí. los tratamientos, ¿no? O Gabriela, sea, es, ¿qué sí. sienten ustedes, digo, de esto que venís contando y que
del lado del gobierno, a la hora de Javier Milei, a la hora de vetar esta ley, habla de una variable económica, ¿no? Justamente, pero vos fíjate que él veta una ley que tuvo 2/3 de los votos en Cámara de Diputados, en donde la Cámara de Diputados se conforma en una comisión específica para evaluar el impacto fiscal, y dicen que no existe el impacto fiscal porque no llega ni al 0,02%. Claro. Esto provoca un voto de más de los 2/3 de la Cámara de Diputados aprobando la ley de emergencia. Justamente esto demuestra que lo que dice el presidente no es así, sino que hay una marcada intencionalidad de crueldad y perversidad, ¿no? O sea, cuando sacan el decreto en enero de este año, donde se trata a las personas con discapacidad de imbéciles, Sí. que después hubo que hacer todo un movimiento para que lo cambien, Claro, sí, pero sí, se sí. referían a las personas con discapacidad como Me acuerdo. imbéciles o débiles mentales, Sí. ¿no? O sea, no es que estamos diciendo algo que... No, eso salió en el Boletín Oficial de la República Argentina en el año 2024. Sí. O sea, es gravísimo. Hay una clara intención de meterse con los sectores más vulnerables de la sociedad, digo, porque por otro lado, si lo ponen variable económica, hay exenciones impositivas a quienes realmente tienen la plata, digamos. Sí, la baja de retenciones al campo, por ejemplo, ¿no? De la semana pasada. Pero también fíjate que el monto de los jubilados, que también es otra de la ley que están vetando, y nosotros estamos desde el inicio viendo también lo del Garraham, donde es un hospital que justamente lo que hace es salvar a muchas personas que tienen posibilidades de quedar con discapacidad, de que no sea así. Entonces, no es solamente que a las personas que ya tienen una discapacidad no les interesa absolutamente si la falta de acceso al medicamento o a los tratamientos lo que produce en la familia, y no lo toma como una responsabilidad del Estado, sino que lo toma como una responsabilidad de la familia. Esto es desconocer absolutamente la nación argentina, es desconocer su constitución, los tratados internacionales que ha firmado y la responsabilidad que tiene como funcionario público hacia los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Claro. Entonces, esto es realmente para el colectivo de personas con discapacidad de una gravedad extrema, digamos, no poder tener un medicamento, no poder ir a la escuela como cualquier otro niño o niña, no poder salir de la casa a trabajar, por ejemplo, porque si vos no tenés un colectivo que sea accesible de piso bajo y sos usuario de silla de ruedas, tenés que tener un transporte especial, pero si el transporte especial, el valor de la nafta le dan 500 pesos cuando sale 1.500, evidentemente tampoco no hay ni siquiera transportista que pueda soportar esta situación. No te van a llevar a ningún lado. Bueno, fíjate vos que no ha quedado acá. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos informado al Comité de Discapacidad de Naciones Unidas esta situación. Ya el comité en 3 oportunidades está haciendo preguntas acerca de la situación por la que atraviesan las personas con discapacidad, porque hacen el seguimiento. Entonces, vos tenés como nación ir avanzando en los derechos, no retrocediendo. Y acá lo que llama poderosamente la atención es el retroceso que se está dando a nivel de personas con discapacidad, ¿no? Gabriela, te pregunto, vos sos conocedora de los movimientos dentro del Congreso, ¿no? Vos has sido congresal, has sido diputada. Sí. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, con todo este panorama que nos estás dando, digamos, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué esperás que suceda ahí en el Congreso? ¿Cómo esperás que sea el tratamiento? Nosotros esperamos, deseamos que los diputados que votaron a favor sigan manteniendo su posición.
Después va a tener que también pasar por el Senado y obtener 2/3 de los votos. En el Senado, en la última sesión donde se trató la emergencia en discapacidad, hubo muchos senadores que no participaron de la reunión, pero sí se adquirió quórum, y de los que ingresaron y dieron quórum, solamente hubo una abstención y el resto votos favorables, con lo cual hubo más de dos terceras partes. Bueno, hay que esperar y ver y llamar a la reflexión de estos funcionarios, ¿no? De la responsabilidad que tienen para con los ciudadanos y ciudadanas, y que estas medidas no afectan solamente a las familias y a las personas con discapacidad, afectan también a prestadores, a profesionales y a otras familias que no tienen ningún familiar con discapacidad, pero que trabajan en alguna prestación hacia las personas con discapacidad. Entonces, creo que hay que ver esto, ver y estudiar el informe que hace la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, donde habla perfectamente del impacto fiscal. No se puede acá decir y generar un fantasma sin tener la base en los números. Y la base en los números que nosotros tomamos es la de la Cámara de Diputados, porque ahí participan, quien preside la Cámara es el oficialismo, y ahí participan todos los sectores políticos. Bien. Y hubo 2/3 de los votos. Claro. O sea que, evidentemente, creemos que tenemos que hacer fuerza en eso, no nos quedamos solamente con la incidencia que podemos hacer a nivel legislativo, sino que también hay concentraciones y marchas desde el día de hoy hasta el día jueves. Vamos a estar Gabriela, movilizándonos. De eso te quería preguntar. Justamente hoy hubo, de hecho, un operativo policial bastante violento con la gente que se había manifestado contra el veto. Primero preguntarte si estuviste ahí y qué nos podés contar de esto. No estuve ahí, sí lo seguí paso a paso, no estuve ahí porque estaba trabajando, pero bueno, la verdad que es lamentable, ¿no?, que las fuerzas de seguridad vayan a atacar a personas con discapacidad. Realmente es una inhumanidad terrible, ¿no? Sí, y lo peor es que cada vez sorprende menos, digo, nos vamos viendo miércoles a miércoles con los jubilados la misma imagen también. Exacto. Fíjate que con los sectores más vulnerables le van a pegar y bueno, la verdad es que no tenemos cómo ofrecer resistencia muchas veces, ¿no? Imagínate lidiando con alguien de la gendarmería, una persona ciega que ni siquiera sabe de dónde la van a atacar, o una persona en silla de ruedas, digamos. Realmente para las personas con discapacidad que deciden ir a manifestarse también es de una valentía terrible, porque no sabemos qué nos va a pasar. Sí, totalmente. ¿Sí? Porque ni siquiera, ya te digo, yo tengo discapacidad visual, ni siquiera sabes por dónde vienen. Claro. Y evidentemente yo creo que es una reflexión para toda la ciudadanía, porque que estén pasando estas cosas va más allá de lo que diga uno o lo que digan otros. Es un hecho concreto y real de las Fuerzas Armadas de un país que tienen que defender la seguridad de los ciudadanos atacando a los ciudadanos y a la ciudadana. O sea, es... digamos, nos llama a preguntarnos, porque justamente somos todos los ciudadanos y ciudadanas que pagamos nuestros impuestos quienes mantenemos y le brindamos el sueldo a esas personas para que nos ataquen y nos agredan. Sí, totalmente. Es llamativo, ¿no? La última, Gabriela, y te agradecemos la comunicación. Me estabas contando recién, cuando te interrumpí, de esta semana que iba a pasar, mencionaste algo el jueves. Si querés completame esto, cómo siguen, si tienen pensado algunas otras acciones. Va a haber otra concentración mañana miércoles, que hay reunión de la Cámara de Diputados,
y el jueves va a haber una marcha donde van a participar distintos sectores sociales y políticos y de colectivos de discapacidad que van a terminar la concentración en la Casa Rosada. Bien. Gabriela, te agradecemos mucho la comunicación y a disposición. Te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes, un saludo a la audiencia y muchas gracias por ocuparse y por difundir. Un abrazo. Gabriela Troiano hablaba con nosotros, referente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, un capítulo más que se suma a estos hechos lamentables y esta falta de empatía que maneja el gobierno nacional y sobre todo el presidente Javier Milei. Quédense con nosotros, vamos a escuchar